¿Qué tal? Buenas tardes. ¿José? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Un gusto. Un placer, Hola gracias. José, un Tengo que gusto. ser honesto que José lo veo mucho en las redes, lo veo mucho en la tele, pero por ahí Uy, no caramba, habíamos hablado. ¿ya parezco famoso o qué? Sí, pero No sí, te tanto, veo. pero algo hacemos. Te vi Lo los que no sé, otros días, la última aparición fue con la entrega del Rápido, ¿no? sí, la última fue con el Rápido, que hicimos ahí una entrega y bueno, y ahora ayer hicimos otra con la empresa con Lima Bus, ¿no? De unos, Ah, de 60 buses en el GNB. Lo que estoy viendo es que no me ven en pantalla a pesar que estoy con la cámara, pero no sé si es un problema del... si querés, José, Ahí ahí está, levantó. ahí estamos, Ahí ahí está. está. Ahora sí, ¿cómo están? Muy bien. Hola José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Carolina, Sofía, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto. Hola, buen día. Sí, como te contaba, sí, ayer hicimos entrega de 60 buses para el transporte público. Bien interesante que eso ya va a salir en los siguientes... Bueno, ayer ya salió en redes por varios de los medios que han estado, ¿no? Así Bueno, que, creo que bien contentos con el progreso, porque lo importante es tener la planta llena y es lo que tenemos ahorita. qué bueno escuchar eso. Bueno, vamos a dar comienzo. Estamos grabando, Sofi, estamos grabando. Gracias a todos los Sí, que ya estamos se listos. sumaron. Gracias al excelente panel de invitados y a la moderadora de lujo que tenemos hoy, que le voy a pasar a dar pie, Carolina. Muchas gracias por acompañarnos. Carolina es directora de movilidad de la Asociación Sustentar, que hoy nos va a poner un poco de claro sobre toda esta situación de transición tecnológica, transición energética. La idea era hablar un poco de las ruedas. Le decía yo a nosotros que venimos del software, le decimos el hardware a los buses, no sé, no lo tomen a mal, ¿no? Pero le decimos el hardware, nosotros somos más de la parte blanda, así que bueno, la invitamos a Caro, una moderadora de lujo, para que nos ayude a que todos aprendamos un poquito y también sepamos de tendencias, en qué está trabajando la gente de Enel, tenemos gente de Navitran, nuestros amigos de Perú de Modasa, nuestros amigos también de Perú de Dive Motors, Sebastián, que se sumó también a ponernos su visión de lo que son las infraestructuras a la hora de hablar de matrices energéticas. Así que, Caro, todo tuyo, te doy la bienvenida y gracias por moderar hoy. Muchísimas gracias. Bueno, como decía René, soy Carolina Chantril de Sustentar, que venimos trabajando en temas de sustentabilidad en la agenda pública y privada. Y en particular venimos trabajando hace muchos tiempos en transporte y la transición hacia la movilidad sostenible. Así que en primer lugar le quiero agradecer a René y a Sofía y al equipo de Wallaby por invitarme a moderar esta conversación. Así que la charla a la que me invitaron hoy está centrada en definir un poco o hablar del reto que tienen las empresas productoras y comercializadoras de tecnología y de equipamiento en la transición tecnológica, ¿no?, de la movilidad. Así que, como decía René, quiero primero como comentarles, hay 3 empresas o representantes de empresas invitados que son comercializadores de buses y vehículos y otras tecnologías también, tienen varias unidades de negocios ahí, y también 2 empresas proveedores de soluciones integrales para la movilidad eléctrica, una de las cosas que va en tendencia en la movilidad. Así que primero les voy a comentar quiénes son. Ellos son José Luis Torres de la Piedra, él es gerente de nuevas tecnologías en Dive Motor, o Dive Motor. John Freddy Ortiz, que es gerente de marca de la empresa Navitrans. José Gómez, gerente de división de buses de Modasa. Y Sebastián Waldman, que es Chief Business Development Officer de Enerlink. Y por último, pero no menos importante, Gonzalo Melo, también Business Development de NLX para Colombia y Centroamérica, si no me equivoco. Así que les doy la bienvenida, es un gusto tenerlos acá. La conversación, como les decía, va a estar alrededor de cuál es el rol y los retos que tienen estas empresas en esta transición tecnológica que está sufriendo o afortunadamente atravesando la movilidad en estos tiempos. Y la idea de la conversación es
como compartir experiencias y tal vez generar algunos intercambios que nos permitan pensar en sinergias y alianzas para el sector. Así que voy a empezar primero con nuestros primeros 13 oradores de las empresas que son proveedores de buses. Y les quiero hacer una primera pregunta para ustedes. En ese sentido, les pido a cada uno que cuenten brevemente en unos segundos de qué viene trabajando sus empresas. Pero la primera pregunta para, digamos, disparar esta conversación es: ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que se vienen implementando en vehículos y productos que van a llevar a esta transición tecnológica? ¿Y qué de esas innovaciones están, de alguna manera, contribuyendo a la eficiencia energética del sector? Le doy primero la palabra a José Luis, y si quieren luego seguimos con John y por último José. Gracias, Carolina, por el espacio, y a todos, a René por la invitación. Yo creo que yo pertenezco a un grupo automotriz, ¿no? Y las automotrices estamos sufriendo un cambio transformacional importante, porque creo que uno de los principales errores que hay en el mercado es pensar que cuando tienes un cambio de tecnología, es simplemente un día tengo la tecnología A y el día siguiente utilizo la tecnología B, y así no sucede. O sea, la tecnología A es el motor de combustión por gasolina, por diésel, tiene más de 120 años aproximadamente. Ha desarrollado su ecosistema. Lo que pasa es que hoy lo vemos como un día a día normal, pero cuando hubo el cambio de vapor a combustión, también hubo un cambio transformacional importante. Entonces, hoy estamos en una etapa muy parecida, donde efectivamente no hay un reemplazo, sino una convivencia, y la industria automotriz como tal tiene que comenzar a construir el ecosistema que está alrededor de las nuevas tecnologías. En el caso nuestro, como grupo empresarial, pues apuntamos al gas y al eléctrico. Comenzaba a ser muy importante. Al inicio decía, bueno, el Perú tiene una particularidad y hay que también saber folclorizar las soluciones tecnológicas que se adapten mejor a nuestra realidad. No sé si, José Luis, ¿terminaste o se me congeló por un momento la palabra? Buenísimo. Por un momento me asusté y dije, uy, tenemos problemas tecnológicos, que sería como el colmo un poco de la charla. Pero bueno, entonces me gustaría escucharlo entonces a John de Navitrans. Sí, claro, a todos, pues gracias pues como por poder compartir acá este espacio con ustedes, y desde luego pues por la invitación. Primero, contarles que Navitrans es una empresa con más de 30 años de tradición en el mercado, ofreciendo como tal, sobre todo equipos de transporte, tanto pues, como para el sector construcción, transporte y pasajeros. En ese sentido, pues hay un portafolio gigante en soluciones de camiones para corta y larga distancia, maquinaria amarilla, y pasajeros, que es como la línea que lidero yo. En todo el portafolio, incluso en la misma maquinaria amarilla, hoy que es como maquinaria de construcción, pues acá en Colombia la llamamos maquinaria amarilla, pero como en la maquinaria de construcción, incluso hoy ya se empieza a hablar de energías alternativas. Entonces yo creo que ahí el primer, digamos, de cara de la misma dirección general, hemos tomado la decisión de, en todo el portafolio, apostarle a esa transición pues, tecnológica. De cara a lo que respecta específicamente en buses, entonces, ¿qué estamos viendo? Primero y coincido con José, no hay una única tecnología en cuanto a los energéticos, para hablarlo más amplio y no solamente hablar de combustible. De hecho, en Chantón, en el portafolio, tenemos las 3 tecnologías. Hoy ofrecemos 3 tecnologías, que es todo lo que son tecnologías diésel, que han venido mejorando, todo lo que son tecnologías gas, y todo lo que son tecnologías eléctricas. Incluso ya desde China, pues ya está la tecnología hidrógeno, que la agregaría ahí porque estamos ahí como con el rabillo del ojo vigilándola a ver cómo va evolucionando pues, como el hidrógeno. Entonces, si a mí me preguntas hoy por hoy, y es la conversación frecuente con los clientes, ¿cuál es la mejor? No hay per se nada mejor. Una mejor fuente de energía depende como el contexto operativo en el que se dé pues, la solución. En algunos casos, sobre todo el tema de las largas distancias, el diésel seguirá siendo un jugador importantísimo,
en los sistemas integrados de transporte estamos viendo una participación cada vez mayor del tema de los eléctricos. Entonces, digamos, en cuanto a los energéticos, están ahí como todas las tecnologías que ofrece la marca, pero también empezamos a ver otras tecnologías como son la movilidad autónoma, ya desarrollada, una tecnología muy madura hoy por hoy en China. Y que uno empieza a ver, y claro, en el contexto latinoamericano a veces que no sé si sufrimos como un poco de autoestima, y cuando uno habla de movilidad autónoma se ve como algo lejano, y decimos, no, la movilidad autónoma está, hay contextos operativos incluso donde en países, no sé, como Colombia, Sudamérica, dentro de un puerto pueden funcionar, dentro de un aeropuerto pueden funcionar, entonces, digamos, también están disponibles, y luego vamos viendo ya también en todo lo que es el movilidad eléctrica, toda la evolución de la química en las baterías, ¿no? Yo creo que hemos vivido por acá, yo veo a Gonzalo Melo, que nos vemos hace varios años, cuando arrancó todo este tema de la movilidad eléctrica, y veíamos cómo arrancábamos con esas baterías plomo ácido, y luego nos llegó, uy, fue madre, que llegó el ion litio, y ahorita ya estamos en hierro fosfato, y luego ya ahorita estamos hablando de calcio, y bueno, y un montón de química, que también nos lleva a que vaya avanzando como tal, pues como las configuraciones que podemos pues como tal presentar para las diferentes operaciones en la región. Muchísimas gracias, John. Se empieza a vislumbrar un poco en lo que van comentando, que bueno, estamos en un momento en donde conviven muchas tecnologías, no solamente relacionadas a la energía que alimenta los vehículos, sino también otras cuestiones, y que es como una especie de esto, ¿no? De cambio, punto de inflexión en ir conviviendo con esto e ir adoptando o mejorando tecnologías que tenemos. Así que para concluir como esta primera ronda, me gustaría escucharlo a José Gómez de Modasa. Gracias, Carolina, y gracias, René, por la invitación. La verdad que es un placer estar compartiendo este panel con gente tan talentosa y experimentada. Bueno, la verdad que en el caso nuestro, en el caso de Perú, para los que no nos conocen tanto, Modasa, nosotros tenemos una particularidad porque en el caso nuestro, nosotros somos una carrocera, o sea, nosotros fabricamos la carrocería de los chasis, sobre los chasis que comercializan pues los colegas que están con nosotros hoy, y obviamente otras marcas. Pero también desarrollamos alianzas con determinados chasis que nos permiten poder también preparar productos independientes, ¿no? Eso un poco para ponernos en contexto. Es una empresa carrocera de 46 años que trabaja productos tanto para el mercado doméstico como para 7 países en la región. Pasaba el Publicherry, y entrando un poco en la pregunta sobre qué innovaciones. Mira, en principio coincido con lo que comentó José Luis, Joan, en el sentido de que hoy en día estamos en un momento donde, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, teníamos pues tecnologías muy definidas, ¿no? Hablábamos de vehículos ligeros, mayorías vehículos movidos a gasolina, hablando básicamente de la región, y vehículos pesados pensando en el diésel como alternativa, ¿no? Diversas formas, ¿no? Eficiencias, costos, realidades de cada país, pero finalmente muy definidos en términos de lo que existe como energía para movilidad. De un tiempo a esta parte, y con la presión natural y yo diría necesaria de reducir los niveles de emisiones cuando el transporte es uno de los principales causantes de la calidad de aire, del nivel de emisiones en nuestras ciudades, definitivamente pues se tiene que pensar razonablemente en buscar tecnologías que contaminen menos, ¿no? Y si nos escribimos un poco al tema de buses, definitivamente, pues como señalaba José Luis, el diésel ha estado mucho tiempo, se presiona mucho al diésel por términos de pasar del Euro 3, Euro 5, y ahora ya se viene también el Euro 6, que ya está presente en varios países. Pero obviamente pues, el diésel tiene sus limitaciones, el material particulado es uno de ellos, y esto da pie, pues obviamente, a que se buscar sistemas más eficientes, donde aparece pues el eléctrico, aparece el gas natural y aparece obviamente el hidrógeno. Y en ese sentido,
estamos en una etapa de transición. ¿Con cuál nos quedaremos? Mira, la verdad que hoy todavía es muy prematuro decirlo. Como bien lo comentaba Joan, la velocidad, por ejemplo, si hablamos de eléctricos, de baterías, hablando de estado sólido, y buscando aún incrementar la autonomía en, y generar obviamente mejores ahorros a mayores escalas, pues es una carrera que hoy existe pues a nivel mundial, ¿no? Y en otro lado, el caso de Perú, donde tienes el gas en abundancia, con costos muy estables, pues obviamente hoy es en el corto plazo una muy buena alternativa, ¿no? Eso no implica que ya se deje el diésel o que el eléctrico lo va a reemplazar. Son momentos y decisiones que se van tomando aprovechando, porque al final del día el transportista busca, por un lado, contaminar menos, tema sostenible que es claro para todos. Segundo, que sus costos operativos sean realmente más bajos. Normalmente el costo del combustible es entre el 40 y 50% del costo de un transportista. Tercero, tener un nivel de reglamentos, porque si hablamos ya de transporte urbano, que la nación del país fomente justamente este tipo de tecnologías o alimente. ¿Por qué? Porque son tecnologías más caras. O sea, hoy en día, una tecnología eléctrica te puede costar el doble o 2.5 veces la que es un diésel, un gas puede estar en 1.5, depende de la condición del país. Pero finalmente necesitan de todas maneras un soporte. Y por otro lado, la regulación misma de cada país en términos de cómo se desarrolla el ingreso, porque al final todo esto sigue siendo una inversión. Y la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura que existe en los países para justamente estas nuevas tecnologías puedan avanzar, ¿no? O sea, en el caso nuestro, por ejemplo, como digo, tenemos obviamente algunas ventajas, en otros países se están fomentando bastante bien, pero este es un ecosistema en el cual tenemos que ir moviéndonos, porque falta acá un jugador adicional, que es cómo se financian estos proyectos. Entonces, cuando empezamos a meter cada uno de estos elementos, es donde podemos generar ya un mayor nivel de masificación o estrategias hacia dónde podemos ir dirigiendo, ¿no? Y para cerrar, temas de innovación, la verdad que cada vez hay mucho más temas no solamente de autonomía, data que se genera, control de pasajeros, control de carriles, elementos de seguridad. O sea, ya definitivamente las nuevas tecnologías te permiten poder adoptar muchas de las que hoy eran opcionales casi como estándar, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, José. Creo que trajiste a la conversación algunos elementos adicionales, ¿no? Como hablamos de que la transición tecnológica se da en un cierto contexto en donde hay nuevas tecnologías, pero también empiezan a entrar un poco las motivaciones detrás de utilizar, implementar o madurar esas tecnologías, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la contaminación o digamos, el cambio climático por la huella de carbono que tiene el transporte, pero también traías a colación cuestiones que tienen que ver con el contexto regulatorio, financiamiento, la infraestructura que hay disponible, que pueden generar o no como mayores oportunidades para adoptar estas tecnologías que van madurando, ¿no? Creo que al final y al cabo estamos como empezando a dibujar una panorámica un poco de cuál es este ecosistema de esta transición que se está viviendo. Un poco para complementar esta imagen, entonces me gustaría darles la palabra a Sebastián y a Gonzalo, y ahí les tengo una pregunta disparadora, un poco como para que hagan su primera aporte a esta conversación, que tiene que ver con, bueno, siendo empresas que operan en el campo de la movilidad, ¿qué avances se están llevando a cabo o están desarrollando con soluciones tecnológicas que vinculan este tema de la movilidad y la energía, ¿no? Pensando en cómo se transiciona hacia energías alternativas o limpias y demás, y cómo están dialogando o colaborando con justamente los fabricantes de vehículos. Si querés empezar, Sebastián, te doy la palabra primero a vos. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por invitarnos aquí como Enelink a este foro. Bueno, mi nombre es Sebastián. Yo represento en Enelink la parte de la internacionalización y el desarrollo de negocios. Y bueno, ¿qué es Enelink? Y cuadra pues muy bien con la pregunta que hiciste. Nosotros somos una empresa de tecnología que nace en Chile. Hoy en día tiene presencia pues en los principales mercados hispanohablantes de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, esa parte de Chile.
Y justamente tenemos un portafolio de productos que permite de alguna manera integrar los diferentes pilares que conforman esa transición hacia la electromovilidad. Nosotros sí pues, nos enfocamos 100% en lo que sería vehículos eléctricos y ahí venimos desde lo que es la carga de los vehículos eléctricos. Entonces pues nuestro, digamos que producto estrella, para llamarlo así, y para este foro el más adecuado, es el software de gestión de carga que se conecta a los cargadores, justamente. Entonces, pues de ahí obtienes toda la información que tiene que ver con tu operación de carga, te permite gestionar, te permite modificar ciertos inputs durante la operación. Y lo interesante es que no solamente se queda ahí, sino que también integra pues, esos otros pilares. Entonces uno puede integrar, por ejemplo, medidores inteligentes que te permiten luego hacer cálculos sobre lo que es la pérdida de energía, por ejemplo, en las terminales. Y también, y eso pues va a la segunda pregunta que me hiciste, que es la integración con los vehículos, los fabricantes. Pues justamente pues nosotros desde que iniciamos pues, ese campo, que fue la verdad con los buses en Santiago, de hecho con Kaufman, pues que ahí está José Luis también de DD Motors, justamente ahí se presentó esa necesidad de que la parte de la carga tiene que estar, se tiene que poder ver en conjunto con la parte de la telemetría y del rendimiento y del movimiento de los vehículos. Entonces, pues la plataforma justamente está pensada para generar esa integración, ya sea con sistemas de telemetría, telemática de los mismos fabricantes, como de Kaufman, en el caso Foton, de Volvo, por ejemplo, pero también de servicios de terceros, ¿no? Como un Geotab, por ejemplo, que hemos integrado. Entonces, con eso, pues proveemos nosotros una herramienta que finalmente le sirve al operador de tener como esa visión integral sobre su operación de la movilidad eléctrica. Buenísimo, Sebastián. Gracias por contarnos un poquito de lo que están trabajando. Gonzalo, me gustaría escuchar de parte de vos un poco qué es lo que viene trabajando en el X y un poco cómo es esta integración de energía y movilidad. Dale, muchas gracias por la invitación, Carolina, René. Pues bueno, mira, nosotros en Enel Colombia, a través de la línea de negocios Enel X, pues somos, llamémoslos así, productores y comercializadores de equipos de recarga, pero un tema muy importante es que hoy desarrollamos todo el proyecto de movilidad eléctrica basados en ser un integrador de soluciones completas. Y en este ejercicio, pues, lo que buscamos es que tanto el suministro de energía, que es parte del negocio principal de la movilidad eléctrica, la producción y fabricación de cargadores y luego enlazar esta tecnología para que el usuario final pueda cargar su vehículo eléctrico, pues es parte fundamental de las tareas que realizamos. Entonces, en todo este recorrido que hemos hecho a través de la movilidad eléctrica aparecen grandes retos de cómo implementar estaciones, cómo conectar ciudades, cómo empezar a trabajar con gobierno nacional para desarrollar proyectos y pues en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, llamémoslo así, trabajamos fuertemente pues para que se implementaran los patios de buses, que hoy Colombia, llamémoslo así, es un actor muy importante, teniendo más de 1000 buses eléctricos circulando en la ciudad y haciendo llegar la movilidad eléctrica, llamemos al cliente de a pie de la calle. E igual, pues todo el trabajo que se viene haciendo con las compañías que producen vehículos y los distribuyen, pues porque obviamente la tecnología evoluciona a veces más rápido que cualquier otra cosa. Entonces estamos viendo que empezamos con autos eléctricos de 50 kilómetros y ya vamos en autos eléctricos de 500 kilómetros y se están viendo autos eléctricos de 1500 kilómetros de autonomía, y todo esto pues hace que tengamos que trabajar, llamémoslo así, todos los días de la mano de las compañías que están produciendo vehículos. ¿Para qué? Para pues obviamente ofrecer soluciones de carga o ofrecer soluciones para el cliente final que pueda cargar su vehículo en su hogar, trabajar con gobierno nacional para que esto se masifique y obviamente al ser un integrador, pues obviamente trabajamos con todos los actores de la cadena y pues muchos de los aquí presentes, llamémoslo así, son nuestros partners o socios para que este tema de la movilidad se desarrolle. Y lo más importante es que aparecen muchas barreras cuando se implementa una nueva tecnología, pero parte del trabajo de Enel X es integrar y sacar nuevas soluciones como productos que hemos desarrollado como Charging as a Service, que es construir la estación, o el Set and Charge, que es aprovechar la infraestructura o los espacios de un lugar,
o finalmente el spot sale, que es vender un equipo de recarga para el cliente final y que pueda cargar su auto. Entonces, parte de todo esto son soluciones que se van dando y por lo general hay que ir acompañado, obviamente, de los fabricantes de todo este tipo de tecnologías para que la movilidad eléctrica se desarrolle. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que ahí, bueno, los dos ejemplos, ¿no? De Enerlink y NLX hablan mucho como digamos, de soluciones que son integradoras, ¿no? Que buscan como proveer varios beneficios o servicios a la vez. Y a lo último, empieza a salir un poco a la luz lo que mencionaban de la necesidad, porque no es solamente como la voluntad de trabajar en madurar este ecosistema, sino también la necesidad de trabajarlo de manera integrada con los actores, ¿no? Como este diálogo en términos de cómo van evolucionando las distintas soluciones y los distintos elementos de este sistema de movilidad. Voy a pasar como a la siguiente, digamos, parte de esta conversación. La idea es que podamos entre todos nosotros conversar un poco respecto a cuáles son los principales obstáculos que hay para las empresas que ustedes representan en esta transición hacia tecnologías más avanzadas, tecnologías sostenibles, y cómo creen que la industria puede superar esos desafíos. Así que vuelvo a José Luis, a ver si nos puedes echar un poco de luz sobre estos obstáculos. Bueno, de hecho en la conversación empecé comentando sobre un ecosistema y las personas que me han precedido hablan de lo mismo. Yo creo que tenemos que comenzar a vernos esto como un equipo. Aquí no podemos sobrevivir solos. Cuando tú ves hoy día la cadena de valor de la movilidad, pues ya dejó de ser exclusivamente el fabricante. De hecho, el fabricante es solamente una pata, para algunos más o menos importante, pero ¿de qué sirve, poniendo un ejemplo, tanto de gas como eléctrico, de qué sirve tener una tecnología que funcione si no tienes estaciones de recarga, dígase gas o dígase eléctrico? O sea, si no tienes una red de distribución de gas para alimentar los buses que necesitas, puedes tener el mejor producto del mundo y no tienes, por lo tanto, entra en la ecuación un jugador que antes, para la industria automotriz tradicional, no tenías ni siquiera que conversar, que es la empresa distribuidora de gas o la empresa distribuidora eléctrica. Y lo mismo, porque como tenemos 120 años de industria, yo cuando compro un vehículo, a mí me importa muy poco dónde echo gasolina, porque ahorro mi Google Maps y voy a cualquier estación y echo el combustible. Pero cuando hago la transición a un gas o eléctrico y me enfoco ahorita en el eléctrico, pues la pregunta es: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando hay carros, porque no hay infraestructura. No hay infraestructura porque no hay carros. Pero si no nos ponemos a conversar, y es una conversación que no existió antes, donde las automotrices nos vemos en la necesidad de entablar relaciones con los jugadores que antes no la teníamos. Y además, algo que me gusta comentar siempre y dejar de paso para eso también es, acá hay un tema fundamental que es modelo de negocio. O sea, cuando tú haces un cambio tecnológico, y en realidad lo que estamos también cambiando es el modelo de negocio. Cuando vemos las licitaciones de Colombia o de Chile, pues no va solamente un cambio de tecnología, porque si no es rentable, y acá voy a ser muy pragmático, o sea, perdón, el clima limeño está horrible, pero digo, ¿de qué sirve si no es rentable para finalmente el privado o para el operador? O sea, sí hay que tener una conciencia ambiental y depende mucho de la regulación del país que pone un target o un objetivo y hacia ahí deberíamos caminar todos. Pero si no es negocio para el privado, ¿cómo queremos hacer el cambio? Entonces, la ecuación de financiamiento creo que es mucho más amplia y es una ecuación de modelo de negocio. ¿Qué nuevo modelo de negocio donde incluyo las eléctricas, las empresas de gas, las empresas de tecnología, como la que nos convoca hoy día, como un Wallaby, una plataforma de movilidad, con tener demanda en tiempo real? Porque obviamente acá el modelo cambia de distintas maneras. Entonces, creo que el principal desafío que tenemos es comenzar a pensar de otra manera, que ya no solamente como empresa automotriz o como OEMs o como representantes de una marca, somos el único jugador. Acá somos partes de un conjunto, de un ecosistema que necesitamos caminar juntos y coordinados para poder hacer ese cambio de tecnología. Gracias, José Luis. Creo que sí, volvés a traer como esta idea de bueno, que es
momento de transición, o sea, es el título de nuestra conversación, pero es justamente lo más importante en esto, ¿no? O sea, por ahí si uno se pusiera a producir sobre una tecnología que ya está más que maduro el ecosistema, lo que tú decías, ¿no? Antes, cargar gasolina parece como algo cotidiano y normal, pero por ahí, cuando empezamos a incorporar estas tecnologías nuevas, requiere, digamos, de esa maduración conjunta, ¿no? Como de ir moviendo piecita a piecita a cada uno de los actores. Y eso es lo que va a generar un poco como las oportunidades. Me gustaría por ahí escucharte, John, a ver qué nos aportás vos desde tu perspectiva. Yo creo que hoy por hoy los desafíos, mira que siempre, que comúnmente cuando se presentan estos espacios siempre se hablan de los recursos, de los beneficios de los gobiernos, de los incentivos, pues yo creo que cuando se habla de transformación necesariamente hay que hablar de un cambio de mentalidad. Si me preguntas hoy por hoy cuál es el principal desafío, pensaría yo que es un tema de mentalidad de todos los que hacemos parte del ecosistema. Pues tanto del empresario, de los mismos temas políticos, de las instituciones, y ese cambio de mentalidad es lo que propicia que todo lo demás luego se dé, y que se dé la voluntad política, que se dé la demanda, que se rompa el círculo vicioso entre que mencionábamos ahorita, entre la infraestructura y los vehículos. Entonces yo creo que ahí hace siempre la academia y este tipo de espacios generan una masa crítica que propende porque haya ese cambio o esa transformación antes que se dé pues esa transformación tecnológica, la transformación de la mentalidad que haga posible que todos estos proyectos se den. Latinoamérica tiene unas condiciones propicias para la implementación de todo este tipo de tecnologías que son muy maduras a nivel mundial, o por lo menos los que trabajamos con orígenes como China, uno ve que hay soluciones que ya están allá hace 10 años. Entonces, cuando acá uno en un evento con un político dice que llegó la movilidad eléctrica, no, la movilidad eléctrica llegó a Latinoamérica hace más de 10 años y son tecnologías supremamente maduras, estables, que ya muestran excelentes resultados, que en esa ecuación de cuando yo miro el CAPEX y el OPEX, si bien yo puedo invertir más al principio, pero luego por cambiar de energía tengo ahorros y porque el mantenimiento es más barato, esos modelos de negocio ya dan un cierre financiero. Pero uno todavía, digamos, ve en operadores que dicen, ok, ¿cuánto vale el bus eléctrico? $150.000. Y uno dice, 130.000. Ok, $20.000 de diferencia por $1 de 4.000 pesos, 80 millones de pesos de diferencia, eso no da, o sea, es muy caro. No, ven, que es que justamente la mentalidad hace que tengas que mirar la calculadora ya en una cuenta de servilletas, sino tener otros elementos para mirar la situación. Luego, de cara a la regulación, yo incluso acá he venido en diferentes espacios solicitándole al gobierno con diferentes agremiaciones, ni siquiera más incentivos, ni más regulación, ni más temas al respecto, con que se simplifique lo que ya hay. Creo que eso aplicaría para el resto de países de Latinoamérica, porque creo que en general en todos hay una serie de incentivos más o menos menores, pero luego acceder a ellos es un problema, o sea, no es tan fácil. O sea, con que importar un vehículo, por ejemplo, en lo que respecta a los vehículos, sea tan simple como importar y acceder pues, a los beneficios, sea tan simple como importar uno con combustibles tradicionales, con eso bastaría, sin legislar más, sin ofrecer más beneficios, sino que simplemente no tenga yo que presentar un proyecto, justificar, enviar estudios, esperar 4 meses, 5, 6, para que se dé. Creo que eso ya ayudaría pues mucho a que el ecosistema funcione mejor. Y desde luego yo creo que ahí incluso como ciudadanos somos los llamados a que las cosas cambien. Uno todavía ve el político con ganas de decir me tomo la foto y hasta acá llegó el proyecto, y yo creo que también el ciudadano incluso cuando vota, cuando de alguna otra manera presiona al sistema en el uso de las tecnologías, es las que generan que esto finalmente vaya avanzando. Yo creo que no es solo la voluntad política, sino que esa se da un poco presionada por el mismo ciudadano que prefiere las tecnologías porque va y compra la bicicleta eléctrica, o porque va y compra el vehículo eléctrico, porque prefiere usar el transporte público cuando es un transporte público bueno, de calidad, de bajas emisiones, y creo que eso va llevando a que todo vaya avanzando finalmente. Muchas gracias, John.
Me parece bueno, que vas reforzando un poco esto, ¿no? Creo que el cambio de mentalidad es fundamental, o al menos la apertura para considerar nuevas alternativas y que, como decía antes José Luis, no solo son de tecnología, sino de modelo de negocio, de forma de ver el servicio, de forma de ver el producto. Creo que esto que decías último, que tiene que ver con la voluntad y el cambio que se da desde la ciudadanía o desde los usuarios, que también son parte de ese ecosistema, me parece clave. En especial porque al final y al cabo las nuevas tecnologías que se vayan adoptando tienen un efecto directo sobre los usuarios, ¿no? O sea, la tecnología no solo cambia por cambiar el tipo de energía que utiliza para moverse, sino también en diseños, en autonomía, en eficiencia, en confort. Digo, hay muchísimas otras cosas que pueden estar como integrándose, volvemos a esa idea de soluciones integrales. José, quisiera escuchar un poco tu mirada. Bueno, mira, como lo había adelantado al inicio, creo que todos estamos de acuerdo en esta línea de que tenemos pues eh, realmente no hablar solamente de un jugador o una parte de esta historia, ¿no? Y, y definitivamente coincido mucho con Joan sobre el tema del cambio de mentalidad, porque parte por que de una u otra manera, si bien tenemos tecnologías con productos, sea gas, sea eléctrico, que es lo que digamos está mucho más cercano, todo el hidrógeno, sigue siendo, o sea, en el sentido de la aplicación, porque el producto existe, es un tema simplemente de llegadas. Yo sí noto que todavía hay mucho desconocimiento, todavía eh, hay el público en general eh, tiene todavía pues temores, tiene dudas, y termina siendo de todas maneras un tema económico. O sea, si hablamos de transporte privado, está claro que tiene que ser pues obviamente una inversión que dure, el tipo de ruta, la tarifa que le pueda cobrar, las facilidades técnicas que existan de infraestructura. Por ahí el tema está tratado, creo que bastante común en cualquiera de los países. Pero cuando hablamos de transporte urbano, donde existe mucha variabilidad, desde la forma como se cobra, de la forma como el Estado actúa, si subvenciona o no subvenciona, parte cuando hablamos de estos desafíos, ¿no? Los países en la región en general no podemos hablar de muchos temas de estabilidad o políticas de largo plazo. De una u otra forma hay muy buenos esfuerzos, eh, pero al final todo se concreta en cómo favoreces realmente este cambio energético de acuerdo a cuáles son las condiciones que el país finalmente te ofrece, ¿no? Ya que hablamos de caminos, hablamos de disponibilidad de infraestructura carretera, de infraestructura eléctrica, porque empezamos el tema que es el primero el huevo, la gallina. Eh, yo creo que hoy más que pensar en términos de los productos que pueden existir y que definitivamente estoy seguro van a mejorar y ya vienen mejorando. O sea, si uno ve la foto antes de pandemia o hace 2 años de los desarrollos tecnológicos que existen en los diferentes países en términos de productos, eso sigue avanzando y va a seguir avanzando, buscando obviamente tener productos donde la brecha entre los productos tradicionales y los productos con nuevas tecnologías se vayan cerrando. Porque definitivamente, no recuerdo quién lo comentaba, pero ese diferencial alguien lo tiene que pagar. Y, y es ahí donde vuelvo a tocar el tema del financiamiento. ¿Qué tanto es la estructura de financiamiento que pueda hacer por los generadores de carga, por los generadores de gas, por la banca privada, por el horizonte en el cual este tipo de tecnologías vayan avanzando? Y ahí entra un poco este concepto de mentalidad, ¿no? Hoy sí, tenemos créditos verdes, que existen ya varios en muchos países que favorecen la adopción de esas tecnologías. Entonces,
para mí la palabra clave es cómo articula, o sea, quién articula todo esto, ¿no? O sea, porque lo decía José Luis, es un tema solamente de fabricantes. O sea, yo creo que hoy existen, con sus pros y sus cons, tenemos mucha oferta. La mayoría de nuestros países tienen ya, obviamente, son mercados abiertos. Entonces, el problema no viene por ahí. Entonces, el tema es cómo se articula para que la dirección sea una. O sea, y en ese sentido, este proceso de transición del cual estamos discutiendo, pues vaya tomando etapas. Porque creo que está claro para todos que, o sea, en Perú hoy el gas puede ser más popular que el eléctrico. En Chile o en Colombia ya dieron el salto. Y así, ¿no? Y así de una u otra forma van tomando tecnologías de transición que son las que finalmente van quedándose, ¿no? Y sobre esas se van innovando. Pero es un tema que todavía yo creo que seguimos viendo, seguimos aprendiendo y seguimos conociendo. Gracias, José. Me hiciste pensar mucho en, bueno, esto que decías, ¿no? La tecnología va a seguir avanzando, van a seguir madurando, mejorándose, apareciendo nuevas tecnologías, consolidándose nuevas tecnologías, pero un poco como que los cambios se van a ir dando en función de cómo se articulen todas esas otras condiciones, ¿no? Que van siendo habilitantes de una nueva oportunidad o de expandir un modelo de negocio o una forma, digamos, de una solución en concreto. Sebastián, que repito un poco la pregunta, ¿no? Pero ¿cuáles son los obstáculos que vos ves que se enfrenta el sector desde la perspectiva de Enerlink y cómo ves que la industria lo puede, digamos, abordar? Sí, mira, o sea, yo creo que varios obstáculos se han dicho, pero para complementar, pues desde nuestra visión, yo creo que y ahí dice tecnología, y hablando de tecnología de la parte del software, de la parte de la digitalización de la operación, yo creo que eso es clave, y eso a veces se olvida, ¿no? Porque obviamente pues uno ve los vehículos, los buses, camiones, etcétera, y uno piensa en todo lo que es el hardware y todo lo que conlleva ese cambio tecnológico y todos los desafíos que están involucrados en eso. Pero hay la pieza adicional que es el software, y ahí lo vemos pues a nivel global, ¿cierto? Recientemente Volkswagen que se compra una parte, o sea, hace una alianza con Rivian, es solamente un ejemplo. Y ahí pues queremos nosotros siempre enfatizar que es importante que justamente los OEMs entiendan que ese desafío lo pueden pues, solucionar justamente con partners y con ecosistema, como lo menciona José Luis al principio. La verdad, pues caer cada uno en dónde es bueno y en dónde se puede complementar para que la propuesta de valor como una suma sea mejor y por ende esa transición sea más fácil, más cómoda, más barata para los operadores. Yo creo que eso es clave. Y eso, creo yo, es uno de los pilares que ayudan justamente a abordar ese desafío. Y eso ha sido nuestra filosofía. Y creo que es algo que no solamente se habla, sino que ya se hace, ¿cierto? O sea, nosotros pues, nos encantan esos proyectos aquí con varios que están presentes, con NLX, con Kaufman. Abordamos justamente oportunidades de esta manera, donde cada uno sabe en lo que es bueno y sabe dónde necesitaría ayuda. Y creo que se ha demostrado que en el resultado, pues el operador se siente mucho más cómodo con la solución que se le ofrece. Y creo que eso termina siendo un diferencial y termina siendo importante para saltar justamente esos desafíos y esas resistencias que puede haber hacia esa transición a la electromovilidad. Que me gustó mucho la frase que dijiste, ¿no? Que el desafío se soluciona a través de buscar partners, colaborar, trabajar como en conjunto, que es un poco creo que el tema que va saliendo de manera transversal en toda la conversación, y que hay un montón de ejemplos, ¿no? Donde esas asociaciones y colaboración dio lugar, por ejemplo, a nuevos modelos de negocios donde hay varios actores interviniendo en un sistema de transporte, como pueden ser el ejemplo de Santiago de Chile, Bogotá, Colombia. Bueno, me queda, Gonzalo, escuchar un poco desde Enel qué puedes complementar y agregar a esto que veníamos diciendo. Pues mira, desafíos, pues un incremento puntual en la demanda de energía, que es algo importante al ser, hoy llamémoslo el energético para que funcionen estos nuevos vehículos eléctricos. Parte de los retos es
obviamente, cómo generar más energía. En eso, como en él, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevos parques solares, cómo poder, llamemos, alimentar esa demanda. De otro lado, en el tema de infraestructura eléctrica, pues tenemos un programa que es Bogotá Región 2030, donde pues estamos en el trabajo de construir 30 nuevas subestaciones para obviamente soportar esa demanda que van a traer todos estos vehículos eléctricos. Y también algo muy interesante que surge, y pues esto que se ha estado conversando, es el trabajo colaborativo entre los fabricantes de vehículos, los productores, comercializadores y distribuidores de energía, hacen que empecemos a ver que los proyectos son reales. A veces la barrera no es el dinero, a veces la barrera es quererlo hacer. Y si hay voluntad política, voluntad económica y el proyecto se realiza, se hacen las cosas. Eso lo pudimos demostrar cuando quisimos ver buses eléctricos en Bogotá, que haz de cuenta que nos decían el vehículo es más caro, pero pues si se hacen y se dimensionan bien los proyectos, pues empieza a buscar uno eficiencias en el mantenimiento, en el energético, en el desarrollo del patio, en cómo se puede hacer posible, y simplemente el hombre como tal busca la innovación y la creatividad para que todos estos proyectos se puedan realizar, y si juntamos manos los proyectos se logran. Entonces, más que un desafío, lo que veo es que somos capaces de buscar soluciones para que cualquier nueva tecnología que se está integrando y se está desarrollando se implemente, obviamente en beneficio de todos, que hoy es el medio ambiente, y pues obviamente la sostenibilidad del planeta, porque pues ya tierra no hay sino una y no la estamos consumiendo totalmente. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, creo que bueno, un poco lo mismo, ¿no? No quiero ser reiterativa de todo lo que ustedes han dicho, que ha sido maravilloso, pero por ahí ya pensando en que estamos llegando como a la última parte de esta conversación, creo que les quiero plantear como una última pregunta para conversar, que es un poco como, ¿cómo ven ustedes a futuro, ¿no? ¿Cómo ven que se va a ir desenvolviendo esta transición tecnológica, esta transición energética, tanto en la industria automotriz como en los sectores que acompañan estos cambios en los próximos 5, 10, y bueno, y si quieren ser un poco más ambiciosos, que se imaginan un poco más adelante? Tanto en términos, bueno, ya hemos hablado mucho de la tecnología y también de la regulación, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan que va a cambiar en este panorama? Así que te escucho, José Luis, primero si querés dar el pie. Bueno, es que ahí está difícil, ¿no? Ojalá tuviéramos la bolita de cristal para saber qué va a pasar, y en el Perú, saber qué va a pasar mañana. Pero ahí intentaremos vislumbrar un poquito. Yo creería que con esto que acabo de mencionar todos, de este cambio de mentalidad, de ecosistema, de saber que somos más jugadores que antes no existían, yo creería que viene o se está gestando una transformación del sector automotriz completa, ¿no? Y no hablo solamente a nivel de Perú, de América Latina, yo creería que del mundo. Hoy día hablamos de Mobility as a Service, hoy día hablamos de demanda en tiempo real, incluso hay un concepto de Internet of Mobility. Yo creo que caminamos a un cambio de modelo de negocio y un cambio de la forma como nos movilizamos, pero que va a depender, sí, de la realidad de cada país, porque va a ser difícil hacer el copy-paste, lo que pasa afuera, lo que pasa en nuestros países, por un tema político, por un tema social, por un tema de madurez de sociedad, por un tema de recursos. Entonces, desde mi perspectiva, yo creería que en Perú, definitivamente en los próximos años va a haber un crecimiento importantísimo en la adopción de soluciones con gas natural. Eso es innegable. Y taparte los ojos a eso sería absurdo, teniendo un recurso bastante de precio controlado. O sea, puede haber una guerra mañana y el gas natural en el Perú no va a subir, pero ni un centavo. Y por otro lado, también creo que en paralelo se va a comenzar a crecer en el tema eléctrico a un ratio menor que gas, pero sí va a crecer de todas maneras, porque tampoco podemos nadar contracorriente en todo el mundo, ¿no? O sea, no puedes demorarte, pero no puedes ser contracorriente en todo el tiempo. Y en ese contexto, hoy se está en China y se comenzó a hablar de promover los incentivos efectivamente para el Perú de vehículos eléctricos. Entonces yo creería que viene un cambio importante, y los automotrices
vamos a tener que transformarnos en ofertar este ecosistema relacionado al gas eléctrico y de pronto, quizás en los próximos 5 o 10 años dejar de ser una empresa solamente de venta de activos, sino una empresa más enfocada en el servicio. Y entonces creo que plataformas como Wallaby son un jugador fundamental porque vamos a tener datos que antes no nos preocupaban y que ahora nos preocupan, que son parte de la ecuación. Y seguramente el hidrógeno ocupará su lugar en los próximos 10, 15, 20 años en las rutas que él tiene, pero a ver, en Perú hablamos de una ruta larga, GNL, y que con GNL en vez de hidrógeno seguramente solucionamos un problema. Entonces, no sé a dónde vamos, pero por ahí creo que podría abrirse el camino. Muchísimas gracias, José Luis. Nada, me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero antes me gustaría escucharlo a John. Muchas gracias. Yo creo que algo que nos dejó pues la pandemia es que creo que ninguna organización o persona hace planes ya a 10 años, ¿no? O sea, ya como que todos hemos aprendido un poco a tener unas planeaciones y unas visiones un poco más moderadas en términos de plazo, pero intentando, digamos, vislumbrar con el futuro. Yo creo que de cara a la región hay un fenómeno que estamos viendo y que creo que seguiremos viendo en los próximos 5 años, y es que cada vez vamos a tener una participación más grande de lo asiático. Cuando me refiero a lo asiático es tecnología que viene de China, tecnología que viene de Corea, tecnología que viene de Japón, que cada vez más estos países se van posicionando en todo lo que es tecnología de punta. Los ves figurando en inteligencia artificial, los ves a tope, en industria aeroespacial los ves arriba, en baterías los ves arriba, en paneles solares, en generadores eólicos. Entonces yo creo que, y si uno mira el montón de empresas chinas que hay invirtiendo en los diferentes países, ahorita Ecuador, tratado de libre comercio con China, entonces vamos a ver cada vez más participación de lo asiático, mucho más de lo que tenemos ahora. No voy a decir si eso es bueno o malo. Yo creo que en términos de tecnología es muy bueno. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en China, un poco es el ejercicio. Cuando uno va a China casi que viaja al futuro. O sea, ve un montón de cosas que empieza a ver. Y ahorita hay una particularidad, y es que antes cuando habían estas tecnologías de punta, entonces uno las veía en los foros, y uno iba a las ferias y las veía allá y uno decía, ok, esto llegará a mi país en 10 años, o esto llegará en 5 años, o luego liberaban el vehículo, no sé, cuando se daba, los vehículos liberaban primero en Europa, en Estados Unidos, y luego llegaban a estas regiones en 8, 5, 4 años, qué sé yo. Hoy ya no, o sea, hoy está el lanzamiento y en meses ya está en el país. Yo creo que hoy todos los países tenemos acceso a tecnología de punta casi que al instante, y eso se va a seguir acelerando. De ahí que las otras tecnologías emergentes, como es el hidrógeno, que es cuando se genere, pues cuando se siga, que está en pleno desarrollo, se vaya dando la nueva química en las baterías, que va a continuar dándose, pues van a estar casi más al acceso de todos los mercados latinoamericanos. La química baterías va a acelerar, pues se está desarrollando muy rápido, cada vez hay más densidad energética, es decir, en el mismo espacio estamos logrando tener mayor cantidad de energía. Y creo que todas estas tecnologías van a coexistir. Yo no veo en los próximos, ni siquiera, y me atrevería a decir en los 10 años, que alguna deje de existir. Hay países que se han atrevido a decir, ¿no?, que ya murió el motor diésel. Yo no lo veo tan claro. Sí es cierto que hay referencias, por ejemplo, sobre todo en automóviles, que uno ya le pregunta a la fábrica, ya te dice, no, en gasolina ya no lo produzco. Ya está la versión híbrida o la versión eléctrica, eso es cierto, pero todavía, digamos, de cara a que en la región hay países que son productores de petróleo, de que todavía hay unas restricciones de cara a las autonomías, a la infraestructura, creo que van a seguir existiendo. Tanto diésel, el gas tiene un desarrollo todavía importante en la región, el eléctrico se va a seguir aumentando las fibras, los híbridos, y desde luego pues el hidrógeno como tecnología como emergente, con el que todos tenemos puestos los ojos, con unos desafíos gigantes en términos de transporte, de almacenamiento, de costo, pero que finalmente creo que también va a estar ahí, que van a coexistir y que van a ser implementados dependiendo de los contextos operativos, pues, de cada país y de cada operación. Gracias, John.
Me hiciste pensar un poco como en esto, ¿no? Los países que son productores de petróleo y gas, y bueno, mucho lo decía José Luis respecto a la oportunidad o al contexto local que tiene Perú, pero puede ser también el ejemplo de otros países. Bueno, yo estoy en Argentina y como el yacimiento de Vaca Muerta como que es la gran solución y como que está todo muy enfocado en ese lugar en relación a lo energético, pero ahí pienso siempre en, bueno, cómo estos cambios, ya sea por presiones, por estándares, por motivaciones ambientales o sociales, o incluso restricciones o incentivos regulatorios que puedan poner los países por sus compromisos o por sus estrategias nacionales, pueden hacer también que el mismo sector, ¿no?, proveedor de combustibles también se repiense a sí mismo, porque obviamente hay un montón de productos de valor agregado a donde se puede volcar esa producción y que podrían ser como cambiar un poco lo que decíamos antes, ¿no? La mentalidad, a dónde ponemos la energía, cómo diversificamos, cómo hacemos que todo esto conviva. Así que le doy la palabra a Sebastián un poco desde el... Perdón, me estoy olvidando de José antes, para seguir el mismo orden que teníamos, de Modasa, a ver cómo lo ves vos y qué más podés como contarnos respecto a los próximos años. Bueno, creo que como lo dijeron los dos colegas anteriores, poder un poco lo que pasa en el futuro no es una tarea fácil. O sea, las grandes marcas automotrices, los CEOs de las principales marcas, tampoco van a tener la respuesta, pero sí podemos hablar un poco de tendencias, ¿no? Y creo que por ahí deberíamos un poquito enfocar lo que puede ser en un corto plazo, en los próximos 2 años, o 5, incluso 10 años, ¿no? Entonces, en principio, creo que a nivel regional, eh, coincido plenamente con John, la influencia de China, en primer lugar, y en Corea, en segundo lugar, en términos de capacidad de generación de tecnología y productos, es realmente muy grande. Y, y eso va en contraparte a cómo ellos no solamente van integrándose en términos de generar productos, sino también de dónde llegan y cómo llegan, ¿no? Es sabido que en el caso, hablando de Perú, tenemos inversión china en minería, ahora en puertos, particularmente uno que debe estar lanzándose hacia fin de año, que es el puerto de Chancay, que va a ser el puerto más grande de toda Sudamérica y que ya de por sí, por ejemplo, te va a generar una cadena de suministro mucho mejor, ahorrándote plazos entre 15 y 20 días de lo que hoy se tiene. Y obviamente, con menores tiempos, menores costos, tu flujo de llegada de productos también va a ser muy interesante. Eso en principio, ya tu cadena de suministro también se ve movida en esa línea, pensando a nivel regional. Eso hace que repensar un poco el suministro de otro tipo de tecnologías de países productores como Brasil o mismo Argentina. Entonces, eso, digamos, como primera mano. Lo otro relevante, y de lo cual la verdad que es poco que podamos decir, escuché a José Luis y es muy cierto, nosotros el próximo año tenemos un año preelectoral, no sabemos qué va a pasar en 2026, y esas incertidumbres, que si bien las podemos pasar en cada uno de nuestros países, hacen que también a nivel regulatorio eh, las cosas vayan un poco más lentas, ¿no? Pero van a venir. O sea, yo creo que la parte positiva de esta historia es que de una u otra forma, no solamente los ejercicios en países como los que se han mencionado, donde se ha avanzado mucho en términos de movilidad eléctrica, va a ir llegando a cada uno de los países, ¿no? Y aquí me quiero centrar en términos de lo que nosotros, en el caso de Modasa, como vemos en términos de transporte, nos hemos enfocado, obviamente, en el diésel, como bien dijeron, no es que va a desaparecer, va a pasar a ser el Euro 6 con productos probablemente más caros. El gas, que de otra forma lo tenemos, y también tenemos ya versiones eléctricas probándose, porque creemos que
es lo que más cercano va a ocurrir y va a seguir avanzando, cada uno a su ritmo y al nivel de velocidad que el país lo promueva, ¿no? Y por otro lado, cuando pensamos en vehículos menores, yo sí veo una velocidad mucho mayor en adopciones híbridas o eléctricas, particularmente, mucho más oferta, más volúmenes, menores precios, y vemos pues las tasas de crecimiento cada año que son cada vez más interesantes, ¿no? Entonces, nos vamos por un lado personal, donde vemos crecimientos interesantes hacia el mundo eléctrico. En la parte intermedia, logística también, logística de última milla. Veo también opciones cada vez más de buscando más eficiencias en términos de temas eléctricos. Cuando vamos saltando ya a vehículos pesados de carga o de pasajeros, sí, definitivamente el GNL es una alternativa interesante, pensando en transporte de larga distancia, como hacemos en los países. Y un poco, digamos, para ir resumiendo, es que esto no va a parar. O sea, este es un tren que ya empezó y que no va a parar. Este creo que es la buena noticia para todos. No, la velocidad con la cual esto crezca, hemos hablado mucho de los desafíos, de las barreras que hoy tenemos, pero son barreras que si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 años, probablemente muchas de ellas las hubiéramos conversado y se han ido venciendo. Y hay buenas experiencias y foros como esto ayudan justamente a tener un nivel de sensibilización porque eso se viene, o sea, no es algo que ya se va a detener. Obviamente, las condiciones del país, infraestructura, decisiones políticas, financiamiento y actores que articulen este ecosistema, va a hacer que esto avance en mayor o menor medida. Pero que vamos a avanzar, lo va a ocurrir. Y, y creo que cada uno juega un rol en ese sentido, ¿no? En términos de las propuestas que se pueden hacer, de las condiciones que genere justamente una participación mayor de todo, de tanto el sector privado, porque no es un tema simplemente, esperemos qué hace el gobierno para poder moverlo. Yo creo que hay excelentes ejemplos de iniciativas privadas que apuestan justamente por el cambio. Y eso es un poco lo que nos debe dar esta ilusión de seguir avanzando, de seguir creciendo a nuestras velocidades. Algunos irán más rápido que otros, pero Cierto. si me preguntas, conclusión de futuro es, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir llegando a un momento en el cual pues podamos hablar cuánto más avanzamos, ¿no? Gracias, José. Bueno, sé que estamos medio llegando como a la hora, ¿no? Ya estamos pasados, pero me gustaría que si todos tienen un poquito de paciencia, hacer un cierre también con Sebastián y Gonzalo. Me gustaría escuchar como su perspectiva de futuro para el sector. Sebastián. Sí, sí, bien breve. Quería comentar un punto que nos ha tocado, pero que construyo sobre lo que dice José. O sea, yo estoy bastante convencido de que la transición a la electromovilidad de Latinoamérica debería ir y tiene que ir por el lado de las ciudades. Yo creo que en Latinoamérica se dan las condiciones, habiendo pues una concentración de una buena parte de la población en las ciudades grandes, teniendo todos los problemas que tienen las ciudades en contaminación, en congestión, etcétera. Creo yo que eso facilita a que transporte público, última milla, transporte de personas, el segundo auto o carro que tienen muchas familias, todo eso en realidad fácilmente se podría electrificar. Entonces, mi apuesta, si tuviera que apostar para el futuro, es que el empuje de electrificación va a ser en las ciudades y si fueran, digamos que mis decisiones de dónde invertir los recursos, yo los invertiría ahí. Yo creo que en regiones es interesante, es valioso y se entiende también, ¿no? Desde el punto de vista como de crear condiciones iguales y todo eso, pero creo que hay mucho más valor en que las ciudades, una gran parte del transporte en las ciudades se electrifique. Y hay un segundo punto que quería comentar que creo que para que esto pase, lo que se necesita, y creo que lo va a pasar en los próximos años, es más uso compartido, más interoperabilidad de las redes, de los puntos de carga, ¿no? Porque lo que va a pasar, y ahí también Gonzalo lo comentó, es que eventualmente va a haber temas de que no hay suficiente energía disponible en ciertas ciudades, en ciertas ubicaciones de ciudades, pero por otro lado hay terminales gigantes construidas como las de Bogotá y otros lados que están
bueno, la mayor parte del día vacías, porque los buses cargan en la noche. Va a haber muchos operadores de carga pública y privada que han instalado cargadores y que van a seguir instalando cargadores y que van a haber tasas de utilización de 10-15% pues que no hacen que el negocio funcione de verdad. Y creo que eso va a generar un push del lado de toda esta infraestructura instalada y los que operan para compartir las redes. Creo que los usuarios lo van a demandar y creo que pues también el gobierno lo va a exigir. Vamos a ver qué viene primero. A lo mejor en algunos países que tienen tal vez una regulación ya más avanzada, creo que está bastante cerca que eso se venga. Y en otros países, a lo mejor el mercado lo va a demandar primero, pero esa sería mi apuesta para los próximos años en lo que es electrificación del transporte. Bien, me parece bastante acertado. Gonzalo, a ver qué es lo que puedes Carolina, complementar. mira, nosotros vemos que la movilidad eléctrica ya llegó y se quedó. Lo que ahora falta es masificarla y para esa masificación están ocurriendo varias cosas bastante interesantes. Uno es la generación de energía a través de fuentes no convencionales. En muchos de nuestros países se están desarrollando parques solares, temas de generación por biomasa, temas geotérmicos. Y con eso estamos buscando que esa movilidad eléctrica tenga la suficiente energía para que se siga masificando. Y de otro lado, también se empiezan a ver esas proyecciones de, hoy hablamos de 1.000 buses eléctricos, pero esperamos que en menos de 5 años en Colombia haya 5.000 buses eléctricos. Empezamos con un piloto de taxis hace 10 años, pero ya estamos viendo que ahora vemos proyecciones de tener 15.000 taxis en la ciudad muy rápidamente. Y lo otro, pues lo que se ven en las cifras, para hablar del caso específico de Colombia y otros países en Centroamérica, es que hoy hablamos que tenemos 10.000 autos eléctricos, pero el siguiente año ya hay 3.000 y estamos creciendo unas tasas bastante interesantes. Y lo otro, como están diciendo aquí nuestros compañeros de foro, pues también estamos viendo que vienen camiones eléctricos, que todo lo que se está desarrollando en China está llegando muy rápidamente. Y también vemos en los retos de la recarga, es que los tiempos de recarga están disminuyendo porque hay equipos con mayores potencias. Ya vemos equipos de 350 kilovatios cargando autos en 10, 15 minutos, tecnologías de vehículos que cargan en menos de 15 minutos de 0 a 100 para hacer 400 o 500 kilómetros. Vemos tecnologías que están desarrollándose muy rápidamente, al igual que el desarrollo de infraestructura, bien sea en vías, ya se están viendo vías que pueden cargar autos. Entonces, todo este tema hace que tecnológicamente pues estemos dando un cambio a pasos agigantados, pues para pues desarrollar y, llamémoslo así, masificar la movilidad eléctrica, que es principalmente lo que se está viendo en todos los fabricantes. E igualmente se están desarrollando otras tecnologías. Hidrógeno y gas se están utilizando también en otros países de América Latina. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar les quería agradecer a todos por todo lo que nos han aportado. Como para ir cerrando, creo que si tenemos que resumir un poco lo que hemos hablado hoy, bueno, los retos están un poco en justamente los contextos locales, la infraestructura, la regulación, a veces la voluntad o la simple, digamos, los simples modelos que tenemos vigentes, ¿no? La mentalidad que rige por ahí las decisiones sobre las soluciones que se implementan, pero ustedes han dado un montón de elementos respecto a qué es lo que aporta a que esta transición tecnológica siga avanzando, a que sea una oportunidad de desarrollo, no solo para las empresas que participan del sector, sino también para otros actores que están involucrados y para los mismos países en los cuales estas tecnologías se van adoptando. Me parece que es un futuro que puede ser muy prometedor, pero va a tener todas estas aristas que hay que seguir como colaborando y trabajando, innovando, no solo desde la tecnología que avanza, digamos, por sus propios ritmos, sino también desde, digamos, de cómo constituimos, ¿no? Este espacio de trabajo, estos modelos de negocios y demás. Así que con eso yo voy a dar cierre y quisiera nuevamente agradecerles a los 5 por participar de esto. Le devuelvo, no sé si René, querés tomar la palabra como para dar una última reflexión. Me encanta estar aquí. Tengo una lista de 42 preguntas, Caro. No sé si los chicos Ay. tienen tiempo, pero yo puedo empezar. La realidad es que tratamos un tema, les comentaba el mes pasado, que tenía que ver con los pagos y había divergencias, sí, pero creo que acá todavía
es más amplia esa posibilidad del destino, del futuro, de lo que va a pasar. Y yo me iba anotando algunas cosas, por ejemplo, primero como súper resaltantes y que me encantaron, que todos hablaron de que trabajar en ecosistema es clave, y igual está convencido de eso. Nosotros hoy, nuestro gran potencial como empresa es justamente eso, que unimos los puntos. Empezamos como una empresa con una visión de llevar el pasajero a su destino, pero finalmente hoy conectamos a los operadores con las autoridades de transporte, le ponemos el real time, se lo mostramos al usuario, el usuario dice que esta parada le falta iluminación, se lo llevamos al gobierno, el gobierno necesita hacer una planificación porque viene APEC, nosotros le tomamos los datos y le devolvemos el insight. Bueno, hacemos eso, conectamos todo el tiempo, entonces cuando nos hablan de ecosistema, la verdad que es música para nuestros oídos. Después, hablamos y seguiremos hablando eternamente de la infraestructura de carga cuando hablamos de lo eléctrico en Latinoamérica, y hasta hace un tiempo todos conveníamos que 10 años atrás le enchufábamos 2 planchas y explotaba Latinoamérica, pero finalmente no pasa y finalmente nos vamos adaptando, y parece ser que lo eléctrico vino para quedarse, lo que es positivo, pero también me arrastra otra pregunta: ¿qué vamos a hacer con el petróleo de Argentina? Chicos, a mí me preocupa un montón. Encontramos más petróleo ahora, no sé a quién se lo vamos a vender, así que si saben de alguien que necesita petróleo, avisen. Después, un concepto muy bueno que creo que lo dijo John, sí, si no me equivoco fuiste tú, John, que es la democratización de la tecnología. Hoy, rápidamente, ese bus que vemos en China, que el robot le cambia la batería solo, ya probablemente en 2 años lo tenemos en Colombia o lo tenemos en Perú, y eso está muy bueno, porque nos pone en primeras ligas, nos deja jugar a Latinoamérica en lo que está haciendo el resto del mundo. Encantado de haber, seguramente esta charla ameritaba mucho más tiempo, no queremos seguir aburriendo a nadie. Les agradezco ese poco tiempo que nos regalaron, porque sé que a todos les hubiese gustado explayarse mucho más. Los invito a seguir haciendo esto de esta manera. Me encantó que se conocen, que dijo, no, trabajamos con Enel, porque me encanta eso, que nos conozcamos, porque finalmente es la forma de ir resolviendo. Si yo lo conozco el que hace infraestructura, y el que hace bus, y el que hace la carrocería, y el que le pone software, creo que todos esos procesos se aceleran mucho más. Así que qué bueno que se conocen, qué bueno que generamos esta sinergia de dejar esto grabado para que otros después lo escuchen, y de alguna forma, si a alguien le sirve tomar una decisión. Siempre escucho que la gente de Colombia, con Metro Cali, que tiene el metro de Bogotá, Transmilenio, que tiene los buses eléctricos, siempre lo voy escuchando como ejemplo. También ahora que Chile está con la nueva licitación de buses eléctricos, y digo, qué bueno que eso se lo transmitamos para que otros tomen decisiones en virtud de esos casos de éxito. Así que gracias, Caro, te quedas contratada para todo el año. Excelente conducción y moderación, y todos quedan contratados para ser invitados de los próximos eventos que vienen. Les va a llegar una encuesta porque queremos consultarles a ustedes, que son parte de este ecosistema, qué otros temas les gustaría que tratemos. La realidad es que tenemos varios ya como un poco predeterminados, que los vamos a ir lanzando, que tiene que ver, que ustedes seguramente son temas más picantes, que es con qué hacemos con los BTC, con los Uber, con los Cabify, qué hacemos con los taxis, todos estos medios de movilidad alternativos. Tenemos ahí después para debatir de la micromovilidad, bici sí, scooter sí, bici no, scooter no, bici senda. Bueno, todo lo que hay alrededor de la movilidad es enorme, así que los invitamos a estar atentos para los próximos encuentros. Gracias a los speaker, gracias al equipo que organizó esto, gracias, Caro, por la moderación, a los que están fuera de hora y están lejos, ahí los que están sé que hay gente que tengo en España que esta hora ya tendría que estar cenando, así que les agradezco un montón y los esperamos pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Muchas gracias, adiós. Muy bien.